Él es empresario turístico con una vasta trayectoria en la Patagonia y en el mundo. Visita nuestro programa de café turístico Andrés Duda. Bueno, Andrés, qué placer que nos encontremos en un café y bueno, que sea en nuestro programa. Por fin nos encontramos. Quería ver a mi amigo Julio Isidro hace mucho y conocerte a vos también, ¿no es cierto? Así que gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Y vos que tenés una trayectoria en el mundo del turismo, yo creo que empecemos hablando de tus primeros pasos por la Patagonia. Bueno, primero yo me crié en Bariloche. Llegué cuando tenía 5 años, soy polaco de origen. Y llegamos a la Argentina, este año 49, me crié acá en Bariloche, a los 17. O sea, viví la época más linda de la vida de uno, la que es la adolescencia, claro, la secundaria. Y a los 17 se me acabó la carrera, o sea, me tuve que ir a estudiar afuera, a Buenos Aires. Y ahí quedé pegado a Buenos Aires, volviendo. Mis padres vivían acá en Bariloche. Venía acá en verano, empecé a trabajar en turismo en Eves, acá en Bariloche, a los 18 años. Y yo estaba estudiando en Buenos Aires, entonces el convenio era: sos de Bariloche, necesitamos un barilochense en Buenos Aires, un vaquiano, digamos, para que nos ayude a desasnar a los vendedores y todo eso que tocaban de oído. O sea, yo les podía contar porque lo caminé todo. Era Boy Scout y todo eso, así me conocía. Qué lindo. Y así empecé a trabajar en Buenos Aires. Ahí seguí Administración de Empresas en la Universidad Católica y a los 19 años empecé con el auspicio de quien fue uno de los próceres de turismo, Ventura Pérez. José Ventura Pérez. José Ventura Pérez, sí, presidente de Eves. Trabajé ahí y él me auspició subrepticiamente, porque no quería hablarlo con sus socios, pero que yo pudiera viajar a la Patagonia, pero a la Patagonia allá. El Paine, el Calafate, Fitzroy, la isla de Tierra del Fuego. Bien Cabo austral. Más austral no se conoce, digamos. Y con él me metí ahí, pero te estoy hablando del año 63, 64. Sí, sí. Imagínate vos los caminos que había en esa época y todos los personajes con los cuales uno se encontraba. Eso era todavía casi sin fronteras, esa tierra, ¿no? Así que esa mi aventura empieza ahí. Después seguimos, me fui encontrando con otros próceres que también vos conociste, Lilio Gador, Goyo Katz. ¿Lilio Gador? Sí. Lilio Gador sí lo habrás conocido, ¿no? Fue uno de los que inició también con la comercialización de la Patagonia. Sí, sí, sí. Y con él hicimos varios convenios porque él manejaba la operación, cosa que yo desde Eves no la podía hacer porque Eves era una boca de ventas. Claro. Pero no tenía formato de operadora de turismo. Claro. Y lo mío es operación turística toda la vida, pero no tenía el apoyo ni financiero ni logístico. Entonces con Livio llegamos a un acuerdo con él y con otros dos personajes que solamente conociste vos, querido Julio, que eran Goyo Katz, Gregorio Katz, y el otro era Jorge Jaroslaski. Sí. Esos personajes son los verdaderos. El verdadero pionero se llamaba Guevara, Willy Guevara, ajá, que tenía Flight Turismo con dos chicas en ese tiempo. Era Silvia y Isabel Ramaciotti. Mira, todavía me acuerdo de los nombres. Vos decís, cuando más tiempo pasa, uno más se acuerda de lo que pasó. Pero además vos cabalgabas la Patagonia. Yo la andaba, tenía, digamos, el conocimiento del terreno, por eso podía negociar con los que operaban, porque sabía lo que yo quería. Claro. Esa era la gran ventaja de haberla recorrido y haberme criado. Pues yo acá, en el Colegio Nacional, había un profe Agüero de historia que armó un grupo de folclore. Y con el grupo de folclore del colegio nos recorríamos todos los pueblos, íbamos a Bolsón, a San Martín de los Andes, a Junín, claro, a Esquel. A bailar. Y yo era el rubio, tenía pelo blanco, me tenía que pintar con corcho quemado las pastillas para que no... El indio. El indio rubio, si no. El indio rubio, tal cual. Así que esa es el nacimiento mío. Y después sigue, o sea, todo mi paso por Eves fue vinculado con la Patagonia. Y acá te voy a contar algo que te va a causar gracia. Que en un momento dado, en el año 76, yo estaba, había tomado bastante vuelo, me dediqué a otros destinos siempre en Eves. Y un amigo mío, compañero de Eves, que era el encargado de la sección de internacional,
Jorge Cavaliere, que la secretaria de él era mi esposa en ese momento, ya era mi esposa, me invita a que me asocie con él para hacer una agencia de viajes. La famosa mayorista Cavaliere. Y yo digo, mira Jorge, me va bien acá en Eves, estoy terminando mi carrera universitaria, me estoy casando, ¿no es cierto? Dame, el año que viene seguro que podemos hablar, hacé lo tuyo mientras tanto. Y así fue, en el 76, finalmente nos asociamos con Jorge. Y cuando yo me voy de Eves, en muy buenos términos, dejaba un vacío en lo concerniente a Patagonia. Claro. ¿Y quién me viene a reemplazar? Quique Meyer. Quique Meyer trabajó en Eves en reemplazo, o sea, yo me iba y él tomó el liderazgo, hizo un muy buen trabajo, Quique era un trabajador de aquellos, bien patagónicos, ¿no es cierto? Y desde entonces tenemos nuestra relación años 70, ya nos conocíamos de antes, ¿no? Tipo 70 y pico, ¿no? Y las cosas de la vida, con el tiempo, Quique venía de Calcos, estaba trabajando en Calcos. Y con el tiempo, el año 80 y... Las torres fueron en el 2000, ¿no? Sí. 2001. 2000. Bueno, yo me fui convocado para hacerme cargo de la Dirección General de Calcos, que ya era del Grupo Barceló. O sea, las cosas de la vida, yo ocupé el lugar de él, que él tenía en Calcos 10 o 15 años atrás, y después nos encontramos con su trayectoria como secretario de Turismo en Santa Cruz y todo eso, ¿no? O sea, los patagónicos estamos ahí de nacimiento, hay personajes célebres, Willy Paz, gran amigo. De Puerto Madryn. En Puerto Madryn. Yo lo quiero muchísimo, ahora estamos medio peleados, pero no sé por qué, todavía tengo que encontrarme con él a ver por qué estamos peleados, porque tenemos tanta historia en común que no podemos estar peleados, ¿no es cierto? Pero hoy estamos distanciados. Ahora, qué apasionante la vida del turismo y esta trayectoria tuya con esa mayorista que fue en el país, Cavaliere. Bueno, de Cavaliere, vos fijate lo que son las cosas, ¿no? Cavaliere en 76 empezamos a trabajar y en 76, bueno, Jorge se casa, se va de viaje de bodas, me deja a mí solo a cargo, éramos Jorge, el principal, de hecho estaba asociándome con él, una secretaria y un office boy, un cadete que era el sobrino de Jorge. La oficina tenía 30 metros cuadrados, eso era Cavaliere Viajes. Y Jorge se va de viaje de Europa y yo quedo a cargo, ¿no es cierto? Y empezamos, me invitan a mí, en ese momento de esa precariedad total, me invitan a mí a ir a Sudáfrica. Mientras tanto, con Jorge volvió de su viaje de bodas y decidíamos qué es lo que íbamos a hacer. Y nuestro objetivo era operar Europa. Pero operar Europa, como operador mayorista, tenés que tener una gorra importante, ¿viste? Como decía, acá estoy yo. No podíamos decirlo. Pero teníamos claro el concepto de la excelencia, el concepto de lo que es el viaje de amigos, ¿no es cierto? De gente, la empatía de los grupos. Qué lindo, porque me deja para el próximo bloque continuar con esto de que se viaja entre amigos. Y vos contabas, Andrés, que te ibas a Sudáfrica. ¿Cuál era la idea de ir a Sudáfrica? Mira, te quiero comentar, antes de ese viaje, que fue en noviembre del 76, nosotros nos integramos en junio, julio ahí, apenas había acontecido el golpe militar, ¿no? Y el tema era decidir qué hacemos con Europa. Decimos, en el ámbito nuestro, de nuestro entorno social, éramos clase media peleadora, pero en esa clase no teníamos posibilidades. Estaba Meliá, estaba Onlis, estaba Polvani. Claro. Nos van a echar a patadas, no tenemos ninguna chance. Más abajo de eso, la gente no viaja a Europa. Entonces, como que expulsados por ese grueso del negocio, vamos para arriba, vamos a la clase alta. Porque no tuvimos más remedio. Claro, sí. Entonces como apuntamos. Una cuestión estratégica. Sí, tal cual, no teníamos forma de penetrar. Exacto. Vos podés penetrar si tenés un recurso financiero, económico atrás, donde me voy a abrir el camino. Pero acá no teníamos ni eso, entonces era puro pecho. Claro. Entonces nos metimos en eso y nos propusimos hacer todo de alto nivel. O sea, lo mejor, era lo más barato, lo mejor, era nuestro slogan.
viaje de amigos, entonces empezamos ahí. Y con ese concepto de lo mejor, me invitan a mí a Sudáfrica. ¿Quién me invita? Carlos Ortiz, que seguro que lo conociste, fue gerente general de Sprinter y en ese momento era gerente general de Planning. Claro. Él me invita cuando era ya Sudáfrica estaba sonando en el mercado. Y ahí se da una circunstancia interesante desde el punto de vista analítico, cómo Sudáfrica de golpe irrumpió. Fíjate, tenés que ir al esquema de contexto político, claro. Contexto político mundial. Exacto. Argentina había tenido su golpe militar, lo cual le daba cierta pestosidad, ¿no es cierto? No era un país bien visto en el hemisferio norte. Por el golpe de Estado, por los antecedentes, después fueron ocultándose con temas muy tristes para la historia de Argentina, y Sudáfrica tenía lo propio con el apartheid. En el año 76 se producen los riots, las escaramuzas, o sea, las rebeliones de los nativos negros, ¿no es cierto?, no blancos. En Sudáfrica en ese momento había 19 millones de habitantes, 4 millones de blancos, 1 millón de hindúes y 14 millones de black and colored, o sea, negros y mestizos. Y ahí entro yo a Sudáfrica, invitado, ¿no es cierto?, y entro en esa África donde estaba todo por descubrirse, porque además, ¿qué pasaba con África? Se homologaba con Argentina. Con el apartheid y con unas manifestaciones sangrientas que hubo en Johannesburgo, del hemisferio norte también le dijeron, señores, distancia, con Argentina distancia. Entonces, dos países que estaban casi en la misma latitud, porque Ciudad del Cabo está en la misma latitud que la ciudad de Santa Fe nuestra, tal cual, que nunca se miraron, de pronto se miraban a los ojos, porque los dos estaban apestados. Y ahí se estableció la corriente, con la suerte de que había personajes que a lo mejor lo conociste, Donald Hillblatt. Estaba también un amigo muy querido, que sí que lo conociste, que era gerente general de Meliá. Juan Carlos Galat. Juan Carlos Galat. Grandes amigos. Gran figura del Skoll. Y Carlos Ortiz, tal, que ya estaban trabajando. Con Sudáfrica. Con Sudáfrica, ya tenían armados sus programas. O sea, nosotros no hemos sido pioneros. Reconozco. Nos invitaron Planning y el gobierno de Sudáfrica a través de la corporación SATUR, South African Tourist Corporation. Y ahí encontré un país del que me enamoré. Hermoso país. Sudáfrica. Una belleza de país. No sé si han estado, pero sí, realmente. Sí, Johannesburgo. Johannesburgo era la capital, pero la hermosa ciudad de Ciudad del Cabo, ¿no es cierto? Las playas, toda esa combinación de la selva, de la sabana africana, con lo que es la montaña, los lagos. Ciudad del Cabo los parques. Los parques, tal cual. Ciudad del Cabo, por ejemplo, fíjate ahí, hay un fenómeno interesante desde el punto de vista turístico, ¿no? Clima parecido al de California, es el sur de Australia, el de Mendoza. Entonces, ¿qué se daba ahí? Los vinos. Exacto. Entonces tiene una historia vitivinícola muy interesante. Y Sudáfrica, la Ciudad del Cabo, nace como un punto de abastecimiento de los barcos de las compañías holandesas que salían a buscar las especias a las Molucas, allá claro. Una historia increíble, año 1400, ¿no es cierto? Esa época antes de que se descubriera América también, eso funcionaba. Entonces era el punto donde paraban los barcos, esos navíos, a reabastecerse de alimentos frescos. No había una proyección de país. Y ahí sucedió algo parecido, algo también histórico muy interesante, que en Europa nace el luteranismo, el calvinismo, ¿no es cierto?, los protestantes de la iglesia alejándose del Papa, y ahí hubo persecuciones religiosas sangrientas. Hubo verdaderos genocidios que la historia nos refleja en toda su intensidad, pero generaron una expulsión de los creyentes de esas religiones que se tenían que ir de Europa con el riesgo de perder la vida y su familia. Claro. ¿Y dónde emigraban? A África. Porque los barcos holandeses, básicamente salían de Holanda, pasaban por Ciudad del Cabo y entonces llegaban a Ciudad del Cabo y ahí desembarcaban y se metían hacia adentro del continente sin tener la más remota idea que era lo que había. Claro. Era la tierra prometida. Ellos llegaban como el pueblo de Israel, y con Moisés, ¿no es cierto?, y toda la historia del Sinaí y todo eso, llegaban así a Sudáfrica y entraban al territorio. Y entraban con una consigna religiosa, que la tenía Moisés también cuando fueron expulsados de Egipto, de que
tendrás amistosamente conocerás otras etnias, otros pueblos, pero no te mezclarás con el anatema. Ese es el precepto bíblico. No te mezclarás con el anatema. Y el anatema para ellos, para Moisés, era no mezclarse con los otros que no eran religiones que no eran judías. Y ellos llegaban esas caravanas de los holandeses y alemanes también venían ahí, y no mezclarse con el anatema significaba convivir con los naturales, con los nativos, pero no tener unión de sangre, no tener ningún tipo. Ahí nace el concepto religioso del apartheid. ¿Y vos ahí llegaste a vivir algún tiempo en Sudáfrica? Yo estuve 5 años, más tiempo en Sudáfrica que en Argentina, pero desde Sudáfrica manejábamos Polinesia, Oriente, Europa, Caribe y todo porque eso. Porque estratégicamente está, digamos, en un punto donde... Sí, donde... Y trabajamos con el concepto de la excelencia. Claro. Concepto que luego traigo a la Patagonia, ahí nace el tema de la Patagonia, que nace en el año 82, justo con la Guerra de las Malvinas. ¿Tomamos un cafecito? Bueno, continuamos. Y vamos a la parte profesional tuya, Cavalieri, y los años posteriores, que estuviste en el exterior por el mundo. Correcto. Nosotros teníamos en Cavalieri, nos abrazamos al concepto de la excelencia y éramos siempre el programa, no hago alardes de esto, pero esta fue la realidad. La cocina nuestra era Cavalieri, lo más barato o lo mejor. Sí, sí. Para, digamos, correr el tema del precio, porque finalmente éramos más económicos. Claro. Porque era más conveniente viajar, pues incluíamos las bebidas, champán, que la langosta, un montón de mordomías, como se dice en Brasil, ¿no es cierto?, por un precio más caro, y la gente volvía de Sudáfrica con otros operadores que tal les fue, hacían los reportajes, pues era el furor en esa época, y decían, nos fue muy bien, pero si te tengo que recomendar, cuando viajes, anda con Cavalieri. Yo no viajé con Cavalieri, pero ese era el programa para hacer. Claro. Por la forma, hay un concepto de lo que era la formación de los tour conductors, que eran como si fueran del directorio de la compañía a cargo de los grupos, que tenían toda la capacidad de mando, de toma de decisiones, para que el grupo no tenga que consultar. Fíjate, África, años 76, era otra historia, no había mucho de aventura, mucho de imponderable. Una cosa importante, ¿qué fue los largos años que después estás en Ecuador? Bueno, pero te quiero contar lo de brevemente. Año 82, nosotros estábamos liderando con África, con Caribe, con una Polinesia, con Europa, sacando un grupo por semana de 40 premios. En ese tiempo era guau, ¿no? Y ¡pum! Guerra Malvinas. Se viene abajo toda la estantería del turismo emisivo. Exacto. Viaje hacia el exterior. Entonces, con Jorge convinimos que tenemos que hacer algo. ¿Y qué hicimos? Yo me crié en Bariloche, me vine yo a Bariloche, ni bien había terminado la Guerra de las Malvinas, junio de 82, y vengo acá para armar el primer operativo de esquí. Y siguiendo los conceptos de la excelencia, quisimos los mejores hoteles, me invitaron de Lédero en ese momento, de gerente estaba aquí Schweblin, un húngaro que había sido gerente del Hotel Wemur, bueno, toda una historia ahí, sí. También tengo una parte para contarte ahí en otra oportunidad. Y empezamos a armar a los ponchazos ese operativo, pues estábamos a 30 días del inicio de las vacaciones de invierno, Claro. Presumiendo que la gente no iba a viajar al exterior, porque había una depresión nacional, habíamos perdido la guerra, estábamos recontraendeudados, y entonces no nos equivocamos y armamos un equipo de esquí acá. Lo contratamos a Pablo Rosenger, ¿te acuerdas de Pablo? Sí, Él era nuestro director de esquí. Claro. Estábamos con el Negro Asenjo, famoso. Otro personaje queridísimo, murió hace poco. Él también, Pablo murió hace poco también, hace un par de años. El Negro creo que murió este año, el año pasado. Y trajimos un equipo de Bariloche. A Bariloche los mismos nos habían acompañado en Sudáfrica, un equipo de gente joven. Y montamos ese equipo justamente siguiendo los conceptos de la excelencia, ¿no es cierto? De lo que era, lo que se podía hacer. ¿Qué se podía hacer? Nada. No, se puede hacer muchas cosas. Teníamos a Paspado Bustos,
nos acordamos pasado, querido, ¿no? Que era el que nos filmaba todo. Entonces armamos del esquí una fiesta en la montaña y nos juntábamos a cenar, porque en los hoteles dábamos nada más que estadía y nos juntábamos todos a cenar, y durante la cena proyectábamos las filmaciones hechas con máquinas mecánicas, ¿no es cierto? Imagínate, estaba el Paspado y el hermano, que era el Cabedama, ¿no es cierto? Entonces, y eso era toda una vida, era gente que se sentía miembro de una cofradía de caballeros. Y en la montaña, para que veas de qué estoy hablando con lo de la excelencia y la empatía, sobre todo pensando en los esquiadores, que era un deporte que estaban haciendo en ese momento a las masas, ¿no? Yo esquío desde los 5 años, pero esto era años 70 y pico, 82, era gente que estaba empezando a tomar, digamos, volumen, digamos, de gran escala. Claro. Con el Negro Asenjo y con otro muchacho, un fotógrafo era, colega de nuestro amigo José, armamos un equipo, ¿sabes qué? Mochila termo, chocolate caliente y vino caliente. Y todos nuestros viajeros tenían una riñonera que yo se la había copiado a Salomon. La desarmé toda y la volví a armar, pero mejorada, con un cinturón que no se rompía nunca, son eternas, al día de hoy se ven mis riñoneras ahí en la catedral. Entonces todos nuestros esquiadores tenían la riñonera puesta. Y nuestros esquiadores, Negro Asenjo y este muchacho fotógrafo, con la cámara fotográfica íbamos siguiendo las mochilas, las riñoneras. Y había un grupito, cada uno con sus profesores, lo filmaban, sacaban las fotos y en plena montaña, con 20 bajo cero, un chocolate caliente, un vino caliente, en la cola de las sillas nos poníamos también a distribuir y le dábamos a nuestros clientes y a todos los que estaban en la cola. Y eso generó una empatía, ¿viste? Y se fue multiplicando. E hicimos el famoso, y ahí terminó la historia de esquí, al año siguiente sacamos el famoso Tren de la Nieve. Mirá qué bien. Ya era la época ya estaba Alfonsín, negociamos con el directorio del ferrocarril, mejor digamos a la oficina en retiro, y armamos un tren de 12 vagones y hicimos que ellos convirtieran uno de esos vagones en el boliche y gimnasio. Durante el día era gimnasio, a la noche era joda. Eso era, y atrás teníamos los vagones de tipo aire acondicionado, reclinables, uno de camarotes y finalmente uno de cine. Antes de terminar, un minuto, ¿qué hiciste en Ecuador muchos años? En Ecuador trabajé para hoteles de Cameron. De Cameron es una empresa que en ese momento pertenecía a un argentino que lamentablemente se murió hace unos años, muy querido, tal vez el personaje más fascinante y conocido en mi vida turística como profesional de turismo, se llamaba Lucio García Mansilla. Famoso. Si vos lees la historia de Lucio B. Mansilla, nuestro prócer, que estuvo con los indios ranqueles, que fue embajador en Europa, ¿no es cierto? La vida de que era mi amigo, mi jefe, Lucio García, tiene mucho que ver con ese personaje antológico de la historia argentina, que era una celebridad, pero se pasaba 6 meses con los indios ranqueles, era el verdadero embajador. Yo pensé que era asesino de indios. Pero no, el tipo buscaba la forma de integrarlos. Muy interesante, como decís vos, para repetir. Andrea. Y Lucio García me convoca para ayudarle a abrir mercados en Centroamérica. Y ahí finalmente caigo en Ecuador y armamos un proyecto del carajo. ¿Qué nos contarás en el próximo programa? Porque la verdad que escucharte es un placer para nosotros. Muy apasionante. Así que bueno, te agradecemos, Andrés, la presencia. Y disculpen mi entusiasmo. No, pero nos encantó. Revivo estas historias, me ayudan. Y a la gente, quédate tranquilo, que le encanta escuchar historias. Y tu testimonio, bueno, muy rico. Gracias. Gracias a ustedes, che.